Dios está moviendo a su pueblo. Dios, a través de toda la historia del verdadero cristianismo, ha movido a su pueblo para poder llevar el mensaje del evangelio hasta el último rincón de las naciones. La verdad es que muchos de nosotros jamás vamos a pisar Irak. Tal vez alguno de ustedes algún día irá para allá, ¿verdad? Pero muchos de nosotros tal vez jamás vamos a estar en Irak. Tal vez alguno de nosotros jamás va a estar en la sierra de Chihuahua. O tal vez jamás vas a conocer un pueblo que se llama Matlapa, ahí en Guerrero, en la zona también de la sierra, y que nosotros estamos apoyando con nuestras ofrendas misioneras. Tal vez jamás vas a conocer a las personas que viven en Matlapa, pero la iglesia está haciendo la obra misionera allí por las ofrendas que estamos dando para la obra de Dios. Dios está moviendo a su pueblo. Y Dios quiere movernos a nosotros, a hacer la obra misionera aquí en este lugar. Nos ha traído aquí a esta zona de Ceilán, a esta zona de Tlalnepantla, para hacer la obra misionera aquí. Pero también quiere que la hagamos en parte del Estado de México, en Huehuetoca y en otros lugares. Quiere que la hagamos en otros estados, como en Morelos y en otros lugares. Y tal vez más adelante quiere que de aquí mismo salgan misioneros a otras partes del mundo. Dios está moviendo a su pueblo. Y Dios lo ha hecho siempre, porque el objetivo en Hechos capítulo 1 versículo 8 lo dice claramente. El objetivo del Señor es que seamos testigos en todos los rincones de la tierra. ¿Quieren leer conmigo ese versículo todos juntos? Hechos 1:8, o los que lo saben de memoria, díganlo con convicción. Dice así la palabra de Dios, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad de Dios para cada iglesia. Dice la Biblia: recibiréis poder. Necesitamos el poder de Dios. Sin el poder de Dios no vamos a tener una vida victoriosa. Y ese tema es tan importante, capaz que lo vamos a estar tratando el siguiente año. El poder de Dios en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, la ciudad donde ellos vivían, en toda Judea, en los estados alrededor, en Samaria, personas diferentes a ellos. Pero dice: y hasta lo último de la tierra, lo último de la tierra. Yo pensaba que lo último de la tierra era Huehuetoca, ¿verdad? Porque después de ahí ya no hay nada, pura milpa, ¿no? Pero bueno, es lo último de la tierra de la Ciudad de México, ¿no? Ahí sí, porque de ahí para allá ya es Hidalgo. La otra vez tuvimos que dar vuelta porque un puente no cabía la camioneta y tuvimos que dar vuelta. Milpa. Y llegamos, quién sabe por dónde, ¿no? Y total que llegamos a la misión, ¿no? Pero ya es estado de Hidalgo. Fuimos a visitar el estado de Hidalgo. Así que eso es lo último de la Ciudad de México. Ya estamos en lo último de la Ciudad de México, pero no hemos llegado a lo último de la tierra. En parte nuestras ofrendas misioneras están yendo hasta lo último de la tierra. Están yendo a Irak, están yendo a la Sierra Tarahumara, están yendo a la Sierra Huichola, lugares donde nosotros no vamos a ir, no podemos ir, pero nuestras ofrendas sí. Ellos habían olvidado, ¿sabes una cosa? Ellos habían olvidado el mandamiento y se habían enfocado solo en Jerusalén. Los cristianos de la primera iglesia, la iglesia que Cristo fundó en Jerusalén, la iglesia que el Señor fundó con sus discípulos, sus apóstoles, en Jerusalén, se había olvidado de una cosa. Se habían enfocado solamente ¿a dónde? A Jerusalén. Pero el mandato no decía solo Jerusalén, decía Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se habían olvidado. Pero no solamente ellos se habían olvidado, sino a través de la historia del cristianismo, iglesias se han olvidado de eso. Y cuando iglesias se olvidan de eso y piensan pues que ya, miren hermanos, qué bonita iglesia, ¿verdad? Ya somos bastantitos, estamos contentos, vamos a hacer muchas pachangas cristianas, ¿verdad? Vamos a celebrar todo, hacer comidas cristianas, celebrar el Día de las Madres, el Día del Padre, y estamos contentos porque somos bastantes cristianos, ¿no? Pero se nos olvida que la obra no es solamente en este lugar, sino tiene que llegar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Qué bueno que tú conoces de Cristo, qué bueno que tú has sido salvo, qué bueno que tú cuando mueras vas a ir al cielo, y espero que estés seguro de eso, porque no quiero tener dudas cuando predique en tu funeral, ¿verdad? Y decir, ¿este será salvo o no? No.
A lo mejor tú predicas en el mío y me voy yo antes, pero si yo predico en tu funeral, yo no quiero estar ahí tronándome los dedos. ¿Y esta persona que venía a la iglesia era salva? Pues no dio mucho fruto, ¿verdad? Su vida era más tibia que nada, era más frío que un témpano de hielo, pero pues asistía a la iglesia. Y alguien te dice, ¿qué? Creo que algún día aceptó a Cristo, ¿no? Y ya dices, bueno, yo creo que sí. Pero yo no quiero tener dudas acerca de tu salvación. Yo espero que tú puedas estar seguro de tu salvación, segura de tu salvación, saber que Cristo es tu Salvador y que cuando mueras vas a ir al cielo, ¿amén? Amén. Yo espero que tú tengas esa seguridad y que no estés solamente siendo un religioso viniendo a una iglesia sin ser salvo. Así que ellos eran salvos, estaban contentos, pero la iglesia en Jerusalén era tan preciosa, estaba creciendo tanto, miles de personas estaban agregando, miles y miles estaban agregando, un gran cristianismo, 12 pastores tremendos que eran los apóstoles y tenían grandes cosas que Dios estaba haciendo, y se les olvidó que el mandato llegaba hasta lo último. Se les olvidó. Estaban tan contentos siendo cristianos. Estaban tan contentos con su mega iglesia de más de 20,000 personas. Algunos dicen que tal vez 50,000 personas en esa iglesia. Era una iglesia tan tremenda, tan poderosa, tan preciosa, que se les olvidó que hay gente en otra parte del mundo que no conoce del amor de Dios. Y Dios, ¿verdad?, les tuvo que recordar, tuvo que hacer algo para que ellos entendieran que la gran comisión es ir al mismo tiempo. Ellos habían olvidado que tenían que ir también al mismo tiempo, no solo a Jerusalén, sino también a Judea, también a Samaria, y llegar hasta lo último de la tierra. Y entonces Dios hizo algo. Hechos 8:1. Dios hizo algo en Hechos 8:1. Interesante, porque el mandato estaba en Hechos 1:8, ¿verdad? El mandato estaba en Hechos 1:8. Y en Hechos 8:1 Dios empezó a hacer algo para que el mandato se cumpliera. Escucha con tu corazón lo que dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿qué hubo? Hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, ¿quiénes son todos? Todos los creyentes, todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. ¿Qué se les había olvidado, hermanos? ¿Ir a dónde? A Judea y... Interesante, ¿verdad? Cuidado cuando se te olvida algo, entre paréntesis, ¿verdad? Cuidado cuando se te olvida algo, por ejemplo, dar tu diezmo, ¿verdad? Porque Dios se lo va a recordar, ¿cierto o no? A ellos se les había olvidado ir a Judea e ir a Samaria, se les había olvidado, pero Dios mandó algo para que se acordaran de eso, ¿cierto o no? Cuidado cuando se te olvida venir a la iglesia y te quedas dormido ahí en tu camita y todo, porque Dios va a hacer algo para que te acuerdes. El domingo es día del Señor, ¿amén? Amén. No tengo que estar ahí de paseo o en mi cama viendo el fútbol. Dios va a hacer algo para recordártelo, y Dios tiene su manera, ¿no es cierto? No es el pastor Eli que va ahí con una cara de sargento, no, Dios te lo va a recordar, ¿cierto o no? Y dice la Biblia en Hechos 1:8 que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos ¿en dónde? En Judea y en Samaria. Es interesante porque hubo un día especial allí, hubo una gran persecución. Y uno puede decir, ¡qué tremendo! La iglesia tan bonita, tan buenos hermanos, predicando el evangelio, creciendo. Una iglesia de casi 50,000 personas, enseñando. Y Dios, hasta puede uno mirar a Dios y así como con cara de, Dios, ¿por qué les mandaste una persecución? ¿Verdad? ¿No piensan eso? A veces, Señor, eran tan buenos, ¿por qué les mandaste una persecución? ¿Sabes por qué Dios manda algunas cosas a tu vida a veces? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes para tu vida, ¿no es cierto? Algo quiere enseñarte, algo se te está olvidando. Tal vez nos falta fe, tal vez me falta más paciencia en mi vida, tal vez me falta cambiar mi carácter, tal vez me falta mejorar en mi matrimonio. Por eso Dios a veces nos manda cosas así, ¿verdad? Dios movió las circunstancias. Parecía todo color de rosa, pero de repente, dice la Biblia, hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y uno puede decir, ¿por qué, Señor?
Y algunos hasta son muy sentimentales. Señor, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿verdad? Bueno, voy cada 3 semanas, Señor, pero voy a tu iglesia, Cristo vive, y de cuando en cuando doy algo para misiones, Señor, ¿verdad? Y llorar, Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, si te está pasando algo, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Hubo un día en que hubo una persecución a la iglesia, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, para recordarle a la iglesia que se les estaba olvidando que tenían que ser testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, también en Samaria, y llegar hasta lo último de la tierra. Si estás pasando por pruebas, a lo mejor sería bueno analizar qué me quiere enseñar Dios. ¿Amén? ¿Qué me quiere enseñar Dios? Cuando vamos al médico y nos hacen un examen y observo algo raro aquí se ve una mancha que... Es mejor preguntar, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿No es cierto? ¿Estás usando bien tu vida? Ahorita que tienes salud y fuerza física, ¿la estás usando para la gloria de Dios? Tal vez Dios está diciendo, ¡hey! Estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu salud. Y por eso te mando una pequeña probita para que digas, ¡hey! Tal vez me está faltando obedecer a Dios. Dios mueve las circunstancias. ¿Lo creemos, hermanos? Dios mueve las circunstancias. Parecía haber un gran problema, porque dice la Biblia, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución indudablemente no tiene nada de agradable. Miren, hermanos, la verdad, en México nos la pachangueamos, honestamente. Bueno, aquí en la Ciudad de México, sino que te platica el pastor Padilla, la pastora, Karen, Karen y cómo son las cosas en la sierra, ¿verdad? Y eso que nada más fue una probadita, ¿verdad? Pero el asunto es, hay lugares donde hay problemas serios, donde la vida está en riesgo por predicar el evangelio. Dios mueve las circunstancias. Hubo una persecución feroz. Nosotros no somos encarcelados por creer en Cristo, todavía. Nosotros no somos metidos a prisión, no somos golpeados por predicar el evangelio. Hay muchas personas que en los estados de la República, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, por predicar el evangelio son perseguidos. Nosotros no nos persiguen, no nos dan de golpes, no nos apedrean, no queman nuestra casa, no nos dejan de hablar todos los vecinos. En realidad no sufrimos nada. Pero hay gente que está siendo perseguida brutalmente. En los países musulmanes la gente es muerta, la gente es asesinada por el único delito de ser cristiano. Y hasta ya filman los videos y los suben ahí a las redes sociales para que podamos ver cómo ellos son tan valientes que asesinan a los que son cristianos solo por ser cristianos. Y tú y yo no estamos sufriendo nada. Y por eso estamos tan cómodos en nuestra silla cada semana, teniendo el ministerio de calentar la silla. ¿No es cierto? Un ministerio tan difícil que es calentar mi silla cada semana. ¿Cierto o no, hermanos? Y lo digo por mí también. ¿Has sufrido persecución? Eso que parecía un gran problema, esa persecución feroz que ahorita mismo sufren en África, que ahorita mismo sufren países musulmanes en Asia, personas que están allí, que son cristianos, en medio de una sociedad que los abomina y que los persigue y que son fieles a Dios. En ese momento, ¿verdad? Parecía un grave problema, pero no era un grave problema. Era Dios obrando. ¿Ven lo que dice la Biblia? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. ¿Sabes qué parecía? Parecía que la iglesia de Jesucristo estaba, ¿qué? Destruida, ¿verdad? Perdón, no dije esa ilustración. No sé por qué no la señalé aquí. Dios usa a veces las persecuciones, hermanos, para mover a su pueblo. Si tú estudias la historia del verdadero cristianismo, puedes darte cuenta que las persecuciones que hubo en Inglaterra en los siglos 17 y 18, hubo persecuciones muy terribles en contra de los cristianos, en contra especialmente de los cristianos
que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana en ese momento. En Inglaterra, la iglesia anglicana, que es hija de la iglesia católica y que persiguió duramente a los cristianos en Inglaterra. Hubo una grave persecución. Los cristianos eran encerrados en prisiones donde no les daban de comer nada, tomaban agua ahí de donde podían, les daban cualquier cosa de comer, les arrancaban a sus hijos, les quitaban a sus hijos, los llevaban y los daban en hogares anglicanos o católicos para que pudieran ellos educarlos y no veían a su familia más, ¿verdad? Sufrían la persecución. Muchos cristianos lo que hicieron fue huir de Inglaterra, cruzaron el océano Atlántico y llegaron, ¿dónde creen? A los Estados Unidos. Era muy difícil, no era fácil llegar a las colonias, las 13 colonias en ese momento, porque era un lugar inhóspito, era un lugar, no era como ahorita todos quieren cruzar el río Bravo, ¿no? Muchos de ustedes, ay, cómo me hubiera gustado crecer o nacer del otro lado del río, ¿no? Y ser güerito de ojos azules y ganar dólares. A muchos nos gustaría, pero en aquel entonces no era así. Estados Unidos apenas comenzaba, eran colonias inhóspitas, pero Dios usó la persecución para que muchos cristianos cruzaran el océano Atlántico y radicaran en lo que ahora es los Estados Unidos. Y muchas iglesias completas, así como nosotros, ¿verdad? 30, 40, 50 personas se ponían de acuerdo y para evitar la persecución se embarcaban y cruzaban el océano Atlántico, llegaban a los Estados Unidos y empezaban su vida nuevamente allí. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Hizo que este país nuevo, que ahora conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, tuviera sus inicios con personas cristianas. Interesante, ¿verdad? Cristianas. Muchos de ellos, no todos. Pero el cristianismo empezó a crecer y a crecer porque muchos de ellos empezaron a predicar el evangelio y iglesias por acá, iglesias por allá, iglesias por todos lados, y por eso la nación norteamericana es lo que es. Pero Dios movió a su pueblo, ¿me explico? Por una persecución. Dios movió a su pueblo. A veces los problemas parecen terribles, pero no es sino el plan de Dios obrando en tu vida para que te muevas, para que cambies, para que mejores, para que empieces a decir: ¡hey! Yo he estado dormido, he estado cruzado de brazos, ¡hey! Señor, ayúdame a levantarme! ¿Me explico, hermanos? Y a veces Dios cambia. Imagínense, desde Europa en Inglaterra, cruzar el océano Atlántico, y eran días y días y días, instalarse ahí en un nuevo territorio inhóspito y empezar una nueva vida, que después fue un país con fundamentos cristianos. Parecía que la iglesia estaba destruida, volviendo al libro de los Hechos. Parecía que la iglesia, ¿por qué? Porque la Biblia dice: todos fueron esparcidos, todos fueron. ¿Quiénes son todos? Toda la iglesia. Imagínate que el próximo domingo no hay nadie aquí más que mi esposa y yo. Bueno, también los otros pastores, sí, también ustedes, sí, porque se quedaron los apóstoles. Pero imagínate, ¿qué hago yo aquí con Padilla, Karen y Lara? ¿No? Y nadie más. Imagínate este localote y 5 personas aquí, porque todos fueron, todos tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar su trabajo, porque los iban a matar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué hubieras pensado tú? La iglesia se acabó. La obra de Dios se terminó. Finish. INRI. Se acabó, ¿verdad? Ya, hasta luego, ya. Se acabó. Ya se acabó todo. Un ataúd para la iglesia. Se acabó. Pero en realidad Dios estaba mandando esos problemas, como ha usado otros en la historia del cristianismo, para llevar a cabo sus benditos planes con su pueblo. ¿Te das cuenta? Cuando hay problemas en tu vida, es que Dios tiene un propósito. Si hay pruebas en tu vida, Dios tiene un propósito. Si estás batallando con tu salud, si estás batallando con tu trabajo, si estás batallando con algo que tú no sabes por qué ha venido, Dios tiene un propósito. Tal vez Dios quiere que te levantes y hagas lo que tienes que hacer, que desde hace mucho tiempo te está diciendo Dios: haz
Dios está mandando una persecución para que tú y yo reaccionemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Dios, hermanos, transforma los problemas en bendición. Eso debemos tomarlo siempre en cuenta. Dios transforma los problemas en bendición. No vean los problemas como problemas. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Sabes cuándo valoramos la salud que tenemos y la vida que tenemos? ¿Sabes cuándo? Cuando estamos ahí con un tubo, ¿verdad? Por acá con agujas y suero. Ahí es donde digo, ay Señor, devuélveme mi salud, ¿no? Cuando tenemos la salud, ¿qué hacemos? La desperdiciamos. La desperdiciamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Sabes? En realidad no era un problema. Y en realidad la iglesia no estaba desapareciendo. Al contrario, Dios mandó esa persecución, como mandó la persecución en Inglaterra en el siglo XVII, para que el pueblo de Dios se moviera, hiciera su voluntad. La maquinaria de la iglesia, hermanos, estaba comenzando a funcionar para cumplir el encargo de llevar el evangelio ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Escúchame bien, no era un problema. La iglesia no estaba desapareciendo. La maquinaria de la iglesia empezaba a funcionar para cumplir el encargo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios les llevó a moverse, hermanos. Ese gran día, Dios les llevó a moverse y a comenzar la aventura de la obra misionera mundial. Ahora la pregunta grandísima para nosotros es, ¿qué nos tiene que mandar Dios? Iglesia Cristo vive, ¿qué nos tiene que mandar Dios para que hagamos lo que tenemos que hacer? ¿Sí me explico, hermanos? La pregunta es para ti, para mí también. ¿Qué nos tiene que mandar? O déjame hacerlo más personal, ¿no? Porque a veces decimos, ¿qué nos tiene? Y decimos, no es para mí, ¿no? Déjame decirte más personal. ¿Qué te tiene que mandar Dios a ti? ¿Qué te tiene que mandar Dios a ti para que te muevas y hagas la voluntad de Dios? ¿Qué te tiene que mandar? Ese gran día comenzó y culminó ahí en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, no lo vamos a leer, pero en Hechos 13 es donde Dios estaba ya la iglesia en Antioquía, en otra región, ya habían llegado hasta Antioquía, pero Dios en la iglesia de Antioquía escogió a Bernabé y a Saulo, ¿se acuerdan? Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Y dice la Biblia que Bernabé y Saulo fue el primer equipo misionero que salió para llegar hasta lo último de la tierra. ¡Qué bendición! Una iglesia espiritual, una iglesia orando, ayunando, con 5 pastores, que era una gran iglesia, pero que Dios escoge a 2 de sus mejores hombres para llevarlos a la obra misionera mundial. ¿Amén? Amén. Pero ¿cómo empezó Dios? Empezó con una persecución a mover a su pueblo. ¿Cuándo comenzará para los mexicanos ese movimiento misionero? Es algo que tenemos que preguntarnos. Punto número 2. Hubo un móvil especial. Capítulo 8, versículo 4. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? 8:4. ¿Están ahí? 8:4, bien fuerte. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Algo les movía, hermanos. Un móvil especial. Ellos fueron movidos a obedecer el antiguo mandato. ¿Cuál era el antiguo mandato? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Algo les movió. Mira, hermano, yo te quiero decir algo con todo mi corazón. Cuando pasamos por pruebas, tú puedes enfocarte en la prueba, llorar y llorar como un mártir de las catacumbas, ¿verdad? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo soy tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y enfocarte y amargarte y frustrarte y quedarte tirado y decir, ay, Señor, pues si yo sí voy a la iglesia, Señor, ¿por qué? ¿Me explico? O puedes levantar los ojos y decir, Señor, aún en medio de la prueba, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Amén? Amén. Y esas personas que habían perdido su casa,
habían salido huyendo para no ser muertos, habían agarrado 2 maletas y a sus hijos y corrieron al ADO y se fueron, ¿verdad?, ahí de Jerusalén a otro lado. No estaban llorando, ¿o sí? No estaban frustrados, no estaban derrotados, como a veces nosotros como cristianos. Es que problema tan grande, ¿verdad? No pude comprar en el Buen Fin una televisión más grande. ¡Qué problemas enormes!, ¿no? Ellos no estaban frustrados, hermanos. ¿Qué hicieron? Iban por todas partes, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Predicando el Evangelio. Haciendo lo que tenían que hacer. Una traducción más exacta del verbo evangelizo sería: iban de acá para allá anunciando las buenas nuevas o las buenas noticias, donde quiera que iban. En realidad es lo que tenemos que hacer los cristianos, donde quiera que estemos, predicar el Evangelio. Pero si tú estás sumido en tus problemas, ¿cómo vas a predicar? ¿Cómo le vas a predicar a otros? Sí. Ay, pobre. Siempre estás pensando, qué pobre soy. Mira mis bolsillos. Ni uno de 500, ¿verdad? Qué triste, qué pobre. O te ves al espejo, ay, qué feo estoy. Mira qué gordo estoy. Y estamos pensando en cosas sin importancia, ¿no es cierto? Cuando debemos estar pensando en hacer la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Dónde estás? No, nadie te pide que te salgas de donde estás. En tu vecindario, en tu colonia, en tu universidad, en donde estás haciendo la maestría, en tu trabajo, ahí con tu jefe, con tus subordinados, ahí donde tú estás. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esos perseguidos se tornaron en evangelistas, yendo de lugar en lugar. Ve qué importante, esos perseguidos se tornaron en evangelistas. Hermanos, es la voluntad de Dios para nuestra vida. No tiene que venir una persecución, ¿o sí, hermanos? No tiene que venir, ¿o sí, hermanos? Yo no quiero una, yo no sé si tú... ¿Sabes el primero que se cargarían? ¿Quién es? Ya sabes, ¿verdad? Yo no quiero. Yo sé que otros pueden predicar, yo lo sé, ¿verdad? Y que me pueden llevar mis chocolates a la prisión, pero yo no quiero que venga una persecución. Eso de las torturas y esas cosas, pues como que dices, no, ¿verdad? Los judiciales, como que eso del tehuacanazo y todo, dices, no es algo que yo pido, ¿o sí? ¿Tú lo pides? Y que te diga, niega a Jesús, deja de predicar eso, deja de decir eso. Yo no lo pido, tú. Pero ¿qué tiene que mandar el Señor para que nosotros nos movamos? ¿Qué tiene que mandar? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros nos movamos y hagamos la voluntad de Dios? Ellos fueron movidos a ir donde Dios quería que estuvieran, ¿sabes? Ya lo dijimos hace rato, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Fueron esparcidos por Judea y Samaria, todos, menos los apóstoles. Es interesante porque uno diría, es una labor que hicieron todos los apóstoles, pero no fueron los apóstoles. ¿Quién predicó? La iglesia. Los pastores no predicaron. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en Jerusalén. Los que predicaron fueron todos los demás. ¿Cómo va a crecer esta iglesia, hermanos? ¿Cómo? Cuando la iglesia, cuando tú vayas y compartas el Evangelio con las personas que tienes alrededor. Tú conoces a 30, 40, 50 personas que yo jamás voy a ver en mi vida y yo no voy a poder compartirles, pero tú sí. Tú sí. La predicación en Samaria marcó una transición de la misión judía a la gentil. Llegaron a los gentiles, personas que los judíos antes ni consideraban, los consideraban como cosas, como animales, a veces decían, ¿verdad? Algunos, pero en ese caso ya llegaron a predicarles a los gentiles, a los samaritanos. La verdad es que tenemos que empezar, hermanos, a movernos hacia aquellas personas que nosotros jamás les hablaríamos. Piensa a quién tú jamás le hablarías. Bueno, esos son los samaritanos. ¿Me explico? Hay muchos homosexuales en nuestra ciudad. Y uno como hombre dice, no, ¿yo qué voy a hablarles? Van a creer que yo también ando ahí, ¿verdad? Pero esas personas necesitan el amor de Dios, ¿o no? Amén.
Algunos de ustedes jamás se acercarían a un alcohólico o algún drogadicto. Ay, qué miedo, ¿no? Qué miedo. ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? Los niños de la calle. ¿Quién les va a hablar? Ahí están las personas. Están cerca de nosotros. Pero decimos, no, yo no me junto con ellos, yo no. ¿Quién les va a hablar? Los mexicanos debemos dejar que Dios nos guíe al lugar donde Él quiere que vayamos. Honestamente, ya lo mencioné, pero yo lo dije una vez con los pastores, y lo dije así con todo mi corazón. Me causa mucha extrañeza que muchos pastores, hasta la fecha, hermanos, están renunciando. Es como si yo renunciara y les dijera, hermanos, yo renuncio de la iglesia porque ya me ofrecieron una iglesia en El Paso, Texas, ¿verdad? Dios me está llamando al Paso, Texas. Los dejo en manos de dos buenos pastores, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y es que Dios me está llamando para allá. Es interesante porque muchos sienten el llamado a los Estados Unidos. No sé por qué, ¿verdad? Pero sienten, es que hay muchos hispanos allá. Hicimos la cuenta una vez, más de 45 pastores, hace años, ya ahorita son más, habían renunciado a sus iglesias en México y se habían ido a los Estados Unidos. Un fuerte llamado verde, ¿no? Un fuerte llamado verde. Y yo les dije una vez, de México para abajo, es más, en la Ciudad de México hay 24 millones de hispanos, ¿verdad? Y de México para abajo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, un montón de hispanos, ¿no? Qué raro que nadie siente el llamado para allá, ¿verdad? Rarísimo, ¿no? Dios está llamando a todos para arriba. Y pobre Sudamérica y Centroamérica, nadie llama para allá. Hermanos, debemos estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Amén? Amén. Pero debemos estar también como iglesia participando y ayudando y apoyando a hacer algo. Tal vez tú no vas a ir a Nicaragua, no vas a ir a Panamá, pero sí puedes hacer algo. Sí puedes dar, sí puedes ofrendar, sí puedes participar en las misiones aquí, puedes hacer algo. Podemos movernos, hermanos. Hubo un resultado especial, tercer punto, hubo un resultado especial. Ve qué bonito, versículo número 5. ¿Están ahí conmigo? Sí. Versículo 5 dice, lo leo yo, ustedes escuchen. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, acuérdense el contexto, una gran persecución, todos fueron esparcidos. Felipe era uno de los perseguidos que se tuvo que ir a otro lado. Descendiendo a la ciudad de Samaria. Era muy raro porque los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí, pero Felipe fue guiado a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía allí, hermanos? ¿Qué hacía? Buscó un trabajo en una buena compañía y se puso a chambear. ¿Eso dice la Biblia? Se puso a estudiar una maestría en la ciudad de Samaria para poder salir adelante, ya que había dejado todo en Jerusalén y necesitaba estudiar una gran profesión. ¿Dice eso? Y no digo que esté mal que tú estés estudiando. Lo que digo es que eso no es la prioridad. ¿Me explico? Si estás estudiando una maestría, estás disfrazado de alumno de la maestría, pero tú eres un misionero de Cristo. ¿Amén? Amén. Si tú estás de gerente en una compañía, estás disfrazado de gerente en esa compañía y tú eres un misionero de Cristo. Si tú eres un empresario, estás disfrazado de empresario y tú eres un misionero de Jesucristo. Y si tú eres un estudiante de preparatoria, estás disfrazado de estudiante de preparatoria para hacer la luz de Cristo en esa preparatoria, donde hay un montón de personas que no conocen del Señor. Y ahí estaba Felipe. ¿Qué hizo? Predicaba a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Lean el resultado, versículo 6. Bien fuerte conmigo, hermanos, bien fuerte. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¡Qué precioso resultado! La gente unánime. ¿Qué pasó? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? Les hablaba del amor de Jesucristo. Y obviamente por el tiempo que era de los apóstoles había señales y milagros sobrenaturales. ¡Qué bendición es siempre que un hombre usado por Dios llegue al lugar al que su Señor le está llamando! ¡Qué bendición! Mira, ustedes conocen al pastor Imer.
Está un poquito más alto que yo, ¿verdad? Un hombre que se ve corpulento, fuerte, ¿no es cierto? Joven, juega básquetbol, muy fuerte. Él lo ha dicho. Tiene miedo por estar allá en la sierra. Tiene miedo por su familia, sobre todo. Tú y yo también lo tendríamos, ¿no es cierto? Cuando hay una balacera de narcos, de grupos de sicarios, de los del Golfo y los del otro cártel, ahí a 10 metros de tu casa. Y que tú subes a la sierra solo y que allá te puedes topar con otros sicarios que si se les da la gana, te vacían la metralleta en tu persona. Pero ¿sabes? Él me dijo, pero yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y yo voy a seguir allí, predicando de Cristo. Porque es ahí donde Dios me quiere. Es interesante, ¿verdad? Un joven que pudo ser un jugador exitoso de básquetbol, tener una beca en la mejor universidad de Chihuahua, y escogió servir a Cristo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué sacrificio haces? ¿Qué sacrificio hacemos? Qué bendición es siempre que un hombre usado por Dios llegue al lugar al que el Señor le está llamando. Miren, la historia del cristianismo hay grandes misioneros. Guillermo Carey, después de una gran lucha ahí entre los bautistas en Inglaterra, en 1793, grábate esa fecha porque en 1793 empezó el resurgimiento del movimiento misionero mundial y fue por los bautistas. 1793 salió Guillermo Carey hacia la India como misionero. 1793, Dios empezó a mover el corazón de este hombre, pero no fue fácil. No fue fácil. Dejar Inglaterra, que era la potencia mundial, como dejar los Estados Unidos, ir a un país súper atrasado como la India para predicar el Evangelio. 1793 era muy difícil, pero decidió estar donde Dios quería que estuviera. Hudson Taylor, el 1 de marzo de 1854, 1 de marzo de 1854, después de 5 meses y medio de viaje en un barco de vela, desembarcó en Shanghái, China, para comenzar a ser misionero en la China. Hizo un gran trabajo. Adoniram y Anna Hudson llegaron a Rangún, Birmania, como misioneros en 1812. Después de 17, ¿te imaginas lo que es eso? 17 meses de largos viajes. Porque él quería ir a otro país, pero Dios le fue guiando. Y después de 17 meses, ¿te imaginas lo que es eso? De viaje en viaje, llegó a Birmania, donde Dios lo usó de una manera tremenda para salvar a mucha gente y fundar muchas iglesias. Qué bendición estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, ¿saben? Amén. ¿Sabes? Eso es lo que queremos como iglesia, que Dios nos use para que la gente escuche la palabra de Dios y vea el poder de Dios en su vida. Es lo que queremos. Yo espero que tú también lo quieras. Yo espero que Dios pueda estar despertando y decir, vino el hermano Tilio Martínez y nos habló acerca de todo lo que la iglesia ahí, la iglesia en Miahuatlán, Oaxaca, está haciendo. 17 misiones. Equipos de hermanos, yendo a 17 lugares a predicar. Espero que despertemos y digamos, vamos a hacer algo, hermanos, ¿saben? Hombres que van y caminan 12 horas. Tú escuchaste el testimonio del hermano Tilio. 12 horas que cruza ríos ahí en unas tablitas. Yo me imaginaba, no, ¿verdad? Y luego con mi peso yo creo que se va con toda la tabla, ¿verdad? El asunto es, hay gente que lo está haciendo y nosotros, bien, gracias, aquí en el Buen Fin, endrogándonos cada vez más con las tarjetas de crédito. Pero bien, a todos. Cristianos efectivos. ¿Me explico, hermanos? Sí. Yo sé que ya están enojados conmigo, pero alguien lo tiene que decir, ¿verdad? Por eso soy el pastor. La gente tenía gran gozo. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. La gente tenía gran gozo.
La gente unánime escuchaba atentamente las cosas de Felipe, oyendo y viendo las señales, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había ¿qué? Gran gozo. ¿Qué había, hermanos? Gran gozo. No tienen gran gozo ahorita, ¿verdad? Pero ¿había qué cosa? Gran gozo. Gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué deseamos? ¿O qué deseamos como iglesia? ¿Qué deseo como cristiano? Para lugares que están ahorita sumidos en la peor oscuridad, en nuestra propia nación. No estamos hablando de por allá en Rusia, o en Tugmuntú, o en África, allá. No. Aquí en México. ¿Quién va a ir a aquellos pueblos que están viviendo con gran tristeza? Pueblos enteros que están vendidos al narco. Qué bonito. No sé si lo contó aquí el hermano Otilio o lo contó en el instituto, o me lo contó. Pero que hay un misionero de ellos en medio de un pueblo donde todos se dedican casi al narco, ¿verdad? Y que ha estado predicando y todo, y hay una congregación como de unas 60 personas ahí, ¿verdad? Porque hay alguien valiente que está allí predicando el Evangelio de Vidas. Están siendo aquí en México, allí en la sierra de Oaxaca. Hablan español igual que nosotros. O bueno, no sé si hablan español, pero son mexicanos. Y están allí. Qué bonito que personas puedan tener gozo. Cuando Dios viene para bendecir, siempre sigue, ¿qué cosa? Regocijo, gran gozo, gran gozo. Cuando una persona acepta a Cristo, tiene un gozo real en su vida. El Evangelio de Cristo no infunde tristeza, ¿no? No los vamos a entrenar para ser terroristas y que se vayan a inmolar con unas bombas en Nueva York. No es eso, ¿sí, hermanos? ¿Verdad que no? Es un mensaje de amor, ¿amén? Es un mensaje del amor de Dios. ¿Por qué nosotros que tenemos el mensaje del amor de Dios no hacemos nada? Aquellos que tienen el mensaje de odio y de violencia y de terrorismo están metidos en su trabajo. Y nosotros tenemos un mensaje que dar. Dios ama a cada persona. Dios quiere salvar a cada persona. Dios quiere transformar la vida de las personas, bendecir las familias. Tenemos un mensaje de amor y no nos movemos. Va a provocar gozo cuando Dios, ¿verdad? Entra en la vida de las personas. No infunde tristeza, sino gozo. Pues son buenas noticias para el ser humano. ¿No quisieras que hubiera gran gozo en aquellas poblaciones donde no conocen del Señor? ¿No quisieras, hermano? Yo sí. Pero yo solo no puedo. Si la iglesia no se mueve, aunque estén 3 pastores con muchas ganas de hacer cosas, si la iglesia no se mueve, no vamos a poder hacer casi nada. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Y la iglesia eres tú también. Ay, pastor, pero es que tengo un mes viniendo a la iglesia. No importa, eres tú también. Dios tiene un plan para tu vida, amén. Y Dios te quiere usar grandemente. Me dio mucho gusto recibir una carta de nuestro hermano José Luis Mares, que es uno de nuestros misioneros en Argentina. Él estaba ahí mencionando, llegó ayer, lo leí ayer. Van a abrir una nueva obra misionera en un lugar que se llama Calilegua, en la provincia de Jujuy. Calilegua. Yo conocí allá y conocí Jujuy también. Es la parte norte de Argentina, donde hay poblaciones muy pobres. Es la parte pobre del país. Casi todos los misioneros se enfocan a Buenos Aires, Argentina, y las ciudades que están ahí alrededor, ciudades crecientes y grandes. Muy pocos van al norte. Cuando estuve allá, prediqué allí donde está nuestro hermano, en Salta. Sí, es Salta, ¿verdad? Salta, Argentina. Y más al norte está Jujuy. ¿Sabes por qué van a abrir una obra allí? Dios les proveyó, dice ahí la carta, Dios proveyó de una propiedad de 12 lotes, de 10 por 40 metros, 10 por 40 metros, qué grande, ¿no? Donde existió una iglesia bautista que fue cerrada hace 20 años. Existió una iglesia bautista que fue cerrada hace 20 años. De alguna manera contactaron a José Luis Mares, le donaron esa propiedad para la obra de Dios, para que empiece una iglesia allí.
Pero yo estaba preparando este tema y me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque hace 20 años debería haber una iglesia allí, ¿no es cierto? Se cerró una iglesia. Estaba una propiedad grandísima, hermanos, grandísima, está allí. Dios ya había provisto para esa propiedad. Pero qué bonito que ahora Dios está llevando a un hombre. El que se va a ir es su copastor. El que estaba de copastor con él se va a ir a la misión de Calilegua, en la provincia de Jujuy. Interesante, ¿verdad? Dios mueve a su pueblo, ¿amén? Amén. La gente salió del engaño. Finalmente, es lo último que quiero compartir contigo. La gente salió del engaño. Vean conmigo, para finalizar ahí, capítulo 8, versículos del 9 al 12, por favor. Solamente este punto y terminamos. Del 8, capítulo 8, versículos del 9 al 12. ¿Están ahí conmigo? Yo veo el 9, ustedes el 10. Yo veo el 11 y ustedes el 12. Dice así la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Todos? A él se oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, ¿qué había hecho? Les había engañado mucho tiempo. Eso me da mucha tristeza. Hay gente así, hay personas así. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Todos el 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sabes? La gente salió del engaño. La gente salió del engaño. Las personas que no tienen a Cristo, las personas sin Cristo, están en un profundo engaño. Están en un profundo engaño. Aquí lo vemos. Ve lo que dice. Yo no lo estoy mencionando. Ve lo que dice la Biblia. Este Simón el mago dice que la gente le estaba atento. Con sus artes mágicas les había ¿qué? Engañado mucho tiempo. Mira, yo he observado cómo somos en México. Soy mexicano. Yo sé que parezco gringo o europeo, pero soy mexicano, ¿verdad? Así que no está hablando un gringo, está hablando un mexicano. Y yo a veces pienso, hermanos, con todo el respeto para nosotros los mexicanos, pienso que a los mexicanos nos gusta que nos engañen. Nos gusta que nos vean la cara, ¿verdad? Porque nos dicen mentiras y ahí vamos, y lo creemos, ¿no? Y todos ven Televisa y todas las mentiras que dicen, y TV Azteca, y creemos las mentiras, y vienen los políticos y nos vuelven a decir mentiras, y volvemos a creer. ¿No es cierto? Parece que nos gusta que nos engañen. En el aspecto espiritual es lo mismo. Sabemos que nos engañan, y nos gusta que nos engañen. Y ahí están las personas. Y vas a parar de sufrir. Mira, solamente tienes que traer 5,000 pesos, 5,000 pesos y tus problemas se van a terminar. Yo voy a ir a orar a Jerusalén. Así lo dicen literal. Yo voy a ir a orar a Jerusalén por ustedes. Pero cada uno de ustedes me tiene que dar su petición y 10,000 pesos para que yo vaya a orar por ustedes al lugar santísimo. ¿Me explico? Y la gente se los da. Porque a la gente le gusta que... Pero cuando les hablas de la Biblia, no, eso no, ¿verdad? Entonces, a veces pienso, pero la Biblia dice, hermanos, que el diablo es el que tiene engañado a las personas. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaño significa error, falacia, estafa, superchería, falsedad, mentira, trampa. El mundo entero está engañado bajo el maligno. Este hombre Simón era un mago. Yo no sé si a ti todavía te gusta ir con los magos, con los brujos de Catemaco. Y dices, sí, pastor, pero solo voy con los brujos blancos, ¿verdad? Yo no me meto con la brujería negra, ¿eh? Son del mismo equipo. Nada más que te han engañado que magia blanca y negra. Todos son del mismo equipo, son del equipo contrario a Jesucristo. ¿Me explico?
Yo no sé si tú andas allí todavía o andas ahí con los horóscopos o con los espiritistas o con los que invocan muertos. Yo espero que no, ¿verdad? Pero la Biblia dice que este falso mago, ahí le tomaron una foto a Simón, ¿verdad? La gente le prestaba atención, Es un poco triste esto, escuchen. Mientras el evangelio no llegó al lugar de Samaria, estas personas escuchaban lo que podían escuchar. Y con eso quiero dejártelo en el corazón. Mientras nosotros no vayamos y prediquemos la verdad a las personas van a escuchar lo que puedan escuchar. Van a creer en la Santa Muerte, van a creer en el espiritismo, van a creer en no sé cuánta cosa más. Puedo mencionar cientos de cosas, porque nosotros no les estamos hablando de la verdad de Dios. Las personas van a seguir sumidas en la mentira si nadie les habla de la verdad de Dios. Y concluye, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios para movernos? Yo espero que después de este mes misionero nosotros podamos empezar a hacer algo concreto por las misiones. ¿Amén? Amén. Y no estoy hablando de nosotros como iglesia, porque como iglesia lo estamos haciendo. Pero déjame decirte con el corazón, está participando tal vez un 20% de la iglesia. Y lo que estamos haciendo, ¿me explico? ¿Me explico, hermanos? Y yo te lo digo como pastor, estamos participando un 20%, dando un 20%, si es que es 20%, si no tal vez menos. Pero digamos el 20% dando, apoyando, y muchas veces los mismos que van a las misiones, a Huehuetoca y en el equipo misionero, y que van a Tlaquiltenango cuando vamos a evangelizar, son los mismos que dan para misiones. Y el 20% está haciendo cosas grandes para Dios. ¿Qué podemos hacer si el 100% de la iglesia participa activamente en la obra misionera? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Pero depende de que tú te levantes y hagas lo que tengas que hacer. ¿Amén? Amén. Puestos en pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración.